podemos encontrar. Aleluya. Yo te voy a animar en esta mañana a que te levantes y le digas a la persona que tiene a tu lado: el Señor te ama y el Señor murió y resucitó y nos dio la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y díselo al hermano que tiene al lado. Venga. Alegría, alegría, que no te digas. Venga, movimiento. El Señor quiere en nuestra vida movimiento, no quiere que estemos estáticos. Amén, aleluya. Bueno, pues ya rompiendo un poquito de hielo y centrándonos más en donde estamos, en la casa de Dios. Me gustaría compartir con vosotros pues, lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Y fijar una cosa que esta predicación, este milagro que Jesús hizo, ya lo tenía en mi corazón hace ya unas cuantas semanas. Pero como todos sabéis, por diferentes motivos, diferentes cuestiones ocurridos, ¿no? Bueno, con mi suegra y demás, ¿no? Nuestra hija que vino de Inglaterra, pues no he podido compartirlo. Pero el Señor sabe todas las cosas. Y ya nuestra hermana compartía en esta mañana la apertura, ¿no? Y decía de una forma muy clara que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque tribulaciones tenemos, ¿verdad? Es verdad que no podemos negarlo. Desde que estamos en este mundo hasta que nos vamos, por desgracia y a causa del pecado, estamos inmersos en diferentes situaciones que lo que traen a nuestra vida es sufrimiento, ¿no? Y esta semana hemos estado bastante agitados por la situación de mi suegra. Como ya sabéis, ¿no? Pues el Señor tuvo a bien llevársela a su presencia, ¿no? Y yo sé que a nadie le gusta hablar de esto. A nadie le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? ¿A quién de aquí esta mañana le gusta hablar de la muerte? Silencio absoluto. A nadie le gusta. Nos gusta hablar de otras cosas. Pero es algo que no podemos eludir, ¿verdad? Es algo a lo que todos tenemos que llegar, pues, en algún momento de nuestra vida. Dios sabe la hora y el momento cuando nos va a llegar a su presencia. La mayoría de la gente no piensa en esto, ni se lo plantea. Y como se suele decir, como decimos aquí nosotros, a los hermanos que vienen de otros países, nos da yuyu, nos da cosita hablar de la muerte. Parece que si hablamos de la muerte, como que va a ocurrir de forma inmediata, ¿no? En nuestra vida. Y por eso lo descartamos. Y sobre todo cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, pues la verdad, lo que menos pensamos es en la muerte, no en eso, ¿no? Pensamos en lo que nos queda por vivir por delante y en disfrutarlo, ¿no? Y precisamente en eso se trata la forma de vivir de mucha gente, ¿no? Viven buscando la mejor manera de vivir y no se dan cuenta que muchas de ellas en esta búsqueda se pierde en el intento. Porque la verdadera vida, hermano, en esta mañana, yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo recuerdo, la verdadera vida viene después de esa. Amén. El Señor nos hizo para que viviéramos en abundancia. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie tiene, por mucho que el hombre se afane, por mucho que los científicos busquen y se afanen por intentar alargar la vida del ser humano, incluso muchos pues se congelan, ¿no? Se congelan por la certeza, por la esperanza de que el día de mañana se va a encontrar el remedio ante la muerte. Pero la realidad es que nadie ni nada conseguirá dar su objetivo, porque todos tendremos que presentarnos delante de Dios. La muerte del Señor Jesús estaba muy cerca. Y el Señor tenía que hacer un milagro de tantos que hizo, ¿verdad? Tenía que hacer un milagro que realmente impactara en la gente que lo rodea.
No significa que los milagros que hacía no impactaran. Pero tú sabes, el ser humano tenemos la tendencia a cuestionarnos muchas cosas, tenemos la tendencia a dudar, a poner en tela de juicio los milagros y en los tiempos de Jesús también ocurrían. Pero el Señor Jesús tenía que demostrar que era el gran yo soy. Y el Evangelio, donde se encuentra la historia que voy a compartir con vosotros esta mañana, el Evangelio de Juan, su discípulo amado, escribió este Evangelio con ese propósito, con ese deseo de revelar, de manifestar a los lectores de este Evangelio precisamente de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, el gran yo soy. ¿Os acordáis cuando Moisés estaba subiendo la montaña, el monte Sinaí, y se encuentra con esa zarza que estaba envuelta en llamas, pero que esa zarza no se consumía, ¿verdad? Y cuando Moisés le pregunta, bueno, Señor, Dios, tú me llamas y me envías a tu pueblo Israel, pero cuando tu pueblo me pregunte cómo se llama, ¿qué respuesta le doy? ¿Qué le digo? Y el Señor dice, yo soy el que soy. Y ese yo soy el que se vino a este mundo, que se hizo carne, manifestó lo invisible de Dios, lo hizo visible y habitó entre nosotros, hermanos. Esa es una realidad que nadie puede negar. El gran yo soy estuvo aquí en medio de cada uno de nosotros y está aquí, aunque no lo veamos. Me gustaría compartir con vosotros, en este Evangelio de Juan, hay 7 manifestaciones de Jesús como el gran yo soy. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 6. Me gustaría que me acompañaseis. El capítulo 6 del versículo 35 dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermano. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que el Señor es el pan de vida? De hecho, hoy tenemos comunión y vamos a recordar precisamente esto, que Jesús es el pan de vida. Nunca tendremos hambre porque de lo que el Señor nos sacia no se trata de este cuerpo, de lo material, nos sacia espiritualmente y eso nada ni nadie en este mundo nos puede saciar. En Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, hermano. En el capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Capítulo 10, versículo 11, 2 versículos siguientes. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bueno, hermano. Que el Señor no nos dejó con ese aguijón, ¿verdad? Que era la muerte, sino que vino y venció. Venció la muerte y lo venció por ti y por mí. En el capítulo 11, versículos 25 y 26 dice lo siguiente, se lo dice a Marta. Y en este capítulo está la historia que vamos a leer en esta mañana, que vamos a trabajar en ella. Dice, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees, hermano? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el último me gustaría que lo leyese a alguno de vosotros. Juan capítulo 15, versículo 5, que alguien lo lea, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer.
Amén. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hermanos, como no permanezcamos en el Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos intentarlo, pero lo estaremos haciendo en nuestra fuerza. Y en nuestra fuerza o nuestra sabiduría, la verdad que poco podemos hacer. El milagro que quiero compartir en esta mañana se encuentra en el capítulo 11 precisamente, ¿no? Y me gustaría que lo leyéramos más que nada para ubicarnos en ese maravilloso milagro que el Señor hizo y que impactó de tal manera en los que lo rodeaban que creó un antes y un después, porque de eso, a raíz de ese milagro, muchos judíos y muchos gentiles se convirtieron al Señor. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraron los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús, como muchas veces nos ocurre a nosotros que no entendemos, nos lo tiene que decir ya masticadito. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, como era la costumbre, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor fue muy claro. La respuesta del Señor ante su queja fue muy clara. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Más claro se lo dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, y como era su costumbre, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo que le dijo su hermano. Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, por eso digo que siempre
estamos cuestionándonos las cosas. Si no podía que abrió los ojos al ciego, haberse también con Lázaro, que no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, a pesar de lo que le había dicho Jesús, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle ir. ¿Y qué ocurrió, hermano? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos de los que acompañaban a Marta y a María, viendo el milagro tan grande que el Señor hizo, pues no tuvieron otra que creer y reconocer realmente que Jesús era el Hijo de Dios y que Él tenía la autoridad sobre la muerte para vencerla. Fijaros que Jesús tuvo que decir Lázaro. La palabra de Jesús tenía tanto poder, hermano, que lo mismo dice, no dice el nombre, dice levántate y sal fuera, y lo mismo resucitan todos los muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Y ante la palabra, el verbo hecho carne, toda la creación obedece. Todo está sujeto al verbo hecho carne. Jesús tuvo que decir: Lázaro, levántate. Eso ocurre en Betania. Betania, para que nos situemos un poquito, cuyo significado original significa casa de fruto, era una aldea donde, como dice el significado, era una aldea donde había muchos frutos, dátiles, en fin, infinidad de frutos, una tierra fértil, ¿no? Pero en la actualidad, por su nombre árabe, su nombre es Azarille o Lazarille, que se traduce como el lugar de Lázaro. Fijaros qué grande, ¿no? Que hoy en la actualidad esa aldea, que ya no es una aldea, una ciudad, obviamente, todavía sigue recordando el milagro que se hizo en aquel lugar y se llama Azarille o Lazarille. La aldea está ubicada a unos 3 kilómetros al sureste de Jerusalén, cerca del camino de Jericó y al borde del desierto. El camino entre Jerusalén y Betania hacía posible una ruta más transitable y fácil para llegar al Monte de los Olivos. Y teniendo en cuenta este texto que hemos leído y la cantidad de enseñanza que tiene, porque tiene mucha enseñanza, os voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, es que Dios no creó este mundo, Dios no nos creó y nos puso en ese mundo para que sufriéramos, padeciéramos, tuviésemos enfermedades, padeciéramos la partida de nuestros seres queridos, ¿verdad? Eso es algo que no estaba dentro del propósito de Dios. Y es que desde que nacemos hasta que morimos, aunque tengamos momentos de felicidad, porque los tenemos, no todos vamos a ser tan negativos, ¿verdad? Tenemos momentos de felicidad, pero yo creo que aquí hay testimonio suficiente. Cada uno de nosotros tenemos testimonio suficiente para decir que hemos tenido momentos de sufrimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de vosotros sois testimonios vivos, sobre todo de mis hermanos, bueno, todos, pero mis hermanos que vienen, por ejemplo, de otros lugares, dejando su tierra, parentela, su familia, su comodidad o su incomodidad, y vienen a un lugar, muchos de ellos donde ni siquiera hablan el mismo idioma, y vienen pues pasando dificultades, y yo no descarto ni a ninguno, todos pasamos dificultades, pero el Señor, a propósito de Dios, Dios nos creó para que viviésemos en su gloria. Fijaros si estábamos cubiertos de la gloria de Dios, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban.
Y el pecado fue lo que rompió esa comunión tan cercana que teníamos con Dios. Pero el Señor vino. Y esa es la gran noticia. El Señor vino y hizo posible que eso que perdimos tuviésemos la oportunidad de recuperarlo, hermano, para su gloria y para su honra. El Señor lo dice muy claro en su palabra. En Juan capítulo, el Evangelio de Juan es tremendo. En el capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, pero dice el Señor, pero confiad. Yo, el Señor Jesús, ha vencido al mundo. En Juan capítulo 11 lo dice muy claro a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, esa es el pilar, la roca, la base, el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, hermano, seríamos los más dignos de lástima de este mundo. Nuestra fe estaría fundamentada en algo que no tiene fundamento. Nunca me han dicho, no va a dar la redundancia. Pero esa es nuestra gran batalla ganada, no por nosotros, sino por Cristo Jesús, que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Os acordáis cuando compartí sobre el milagro de ese paralítico que era llevado por los amigos? ¿Vale? Que era llevado por unos amigos y lo suben al tejado de la casa. ¿Os acordáis? Hace unas cuantas semanas. Y rompieron el techo y bajaron a ese paralítico para que... Bueno, el Señor estaba en casa de Pedro. Estaba en casa de Pedro, no de Pedro, sino de otro Pedro. Y estaba predicando la palabra, ¿no? Y esos amigos bajaron a ese paralítico y cuando lo bajaron, bueno, pues obviamente todos se quedaron perplejos esperando pues, lo que el Señor solía hacer milagros, sanar a los enfermos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo a ese paralítico? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Cómo decía? Se esperaba que decía, bueno, a ti te digo levántate y anda, y de eso lo hizo. Pero antes de eso pronunció unas palabras. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Nadie se esperaba esas palabras, ni siquiera los escribas del fariseo, porque nadie puede perdonar pecados sino Dios, ¿verdad? Pero el Señor, que no es un charlatán, que no habla por hablar, sino que Él dice y Él hace. Qué bueno, ¿no? Qué ejemplo más digno de imitar, ¿verdad? Decir y hacer. El Señor nos está diciendo a este hombre: hijo mío, tus pecados te son perdonados, porque era lo más fácil decirlo, porque ¿quién puede ver, materializar que nuestros pecados son perdonados? Eso no se materializa, eso se dice y se hace. Pero el Señor Jesús lo está diciendo con toda autoridad, porque Él más tarde murió en la cruz y pagó el precio, que era lo más difícil, ¿verdad? Y con este milagro podemos ver exactamente una cosa sin razones de Dios, que para nosotros no tienen lógica, pero que realmente la tienen, ¿no? Los mismos que allí se asombraron de la respuesta de Dios, igualmente Marta y María se asombró de que precisamente Lázaro, a quien él amaba, y a Marta y María, cuando enviaron esos mensajeros para que le dieran el mensaje, ¿no?, de que tu amigo, a quien tú amas, está enfermo, gravemente enfermo. No nos dice la enfermedad que tenía, pero yo creo que no habían llegado los mensajeros a darle el mensaje a Jesús y ya había muerto Lázaro, porque llevaba 4 días muerto. ¿Quién se iba a pensar? Que a Marta le dicen, mira, que resulta que Jesús ha quedado ahí 2 días más. Bueno, ¿tú cómo hubieses actuado, hermano, si te dan un mensaje? Cualquier cosa, ¿no? Porque mira que te dice, mira, tu amigo fulanito está enfermo, gravemente enfermo, y quiere que vayas a verlo. ¿Tú te hubieses quedado 2 días más esperando en el lugar que está? No, ¿verdad? Nosotros hubiésemos salido diciendo, ¿quién nada? ¿Para qué os quiero? ¿No? Acorriendo, ¿no? Porque nosotros, nuestra percepción de las cosas y nuestro enfoque de la vida difiere.
de cómo Dios ve las cosas y difiere con el propósito que Dios vino a este mundo. ¿Cuántos Lázaro hay aquí esta mañana? ¿O quién se identifica con Marta y María? Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos situaciones, enfermedades, situaciones difíciles que oramos y clamamos a Dios, como es lógico, tenemos que hacerlo, ¿verdad? El Señor dice que en su palabra que para eso está la oración, para pedirle a nuestro Padre. Pero muchas veces no recibimos la respuesta de Dios. Y muchas veces nos inquietamos. ¿Por qué? Porque para nosotros vivimos inmersos en una sociedad donde las urgencias, el estrés, la presión, el estrés nos dominan. Y somos arrastrados por esa impaciencia que caracteriza al ser humano, ¿verdad? Nosotros no queremos ahora las cosas ahora, las queremos ayer. Ya hoy es tarde. Pero el Señor no actúa igual. El Señor va por otro camino. Dice que los caminos del Señor son inescrutables, ¿verdad? Y es verdad. Nuestra mente enfocada en las cosas materiales de este mundo y el Señor enfocado en glorificar a su Padre. Y este es el primer punto que quiero compartir con vosotros, hermanos. Hay que saber separar lo urgente de lo importante. El Señor Jesús tenía un propósito, Él vino, fue concebido por María con un único objetivo. Obviamente era el glorificar a su Padre. Este es mi Hijo amado, es quien tengo complacencia, a Él oír. Y su Padre también quería glorificar a su Hijo, obviamente. Pero ese era lo importante, ese era el motivo por el cual Jesús de Nazaret estaba entre nosotros. Y el otro motivo era, obviamente, ya lo he dicho, morir en la cruz y romper esa consecuencia del pecado que nos tenía esclavizados. Lo urgente para nosotros pueden ser muchas cosas, lo he dicho antes. Vivimos en un mundo donde priorizamos muchísimas cosas y lo importante es glorificar a Dios en nuestras vidas. Muchas veces lo dejamos apartado, lo dejamos como algo que sí, que sabemos que tenemos que hacerlo, pero escúchame, que mi hijo o mis hermanos están enfermos, se están muriendo y me tengo que ocupar. ¿Os acordáis de joven cuando fue a buscar al Señor y dijo, yo quiero seguirte? Pero dice, no, sígueme. Pero déjame primero que entierre a mi padre que ha fallecido. Y dice, bueno, deja que los muertos se ocupen de los muertos. Y tú ven y sígueme. Las cosas de este mundo tenemos que ocuparnos, sí. Es cierto, ¿no? No vamos a ser ahora unos irresponsables, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque tenemos que tener claro que a los ojos de Jesús lo importante es que glorifiquemos al Señor en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. El Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, dice, ¿alguien que lo tenga, que lo lea, por favor? Juan 17, 22. ¿Qué es lo que dice? Si no lo leí, lo leo yo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. La gloria que me diste, el Señor lo está diciendo, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En este mundo en el que vivimos, hermanos, la gloria de los hombres no tiene nada que ver con la gloria que el Señor nos da. La gloria que vemos y contemplamos aquí en este mundo en el que vivimos son temporales, triviales, ya que depende de la cultura, el tiempo o la época en la que nos encontramos, o la que se encontramos, sea cual sea la época, ¿no? Dichas glorias generalmente no apuntan a un evento que beneficie a todos. La gloria de los hombres no apunta a eventos que beneficien a toda la humanidad, por regla general, sino a unos pocos. De hecho, en este mundo, la gloria de algunos suele ser la desdicha del otro, puesto que son eventos en los cuales se gana ventaja sobre otros. Sin embargo, Cristo
La gloria que comparte Cristo con nosotros es para con sus hijos y para que todo aquel que quiere reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Está centrada, hermano, ¿cuántas veces escuchamos que nosotros no creemos en una religión, que creemos en una relación? Yo conozco a alguien que lo dice mucho. Y es verdad, hermano. La religión es invento de los hombres, son normas y cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Pero Dios no vino a establecer a este mundo una religión, vino a establecer esa relación, a poder establecer que recuperemos esa relación que perdimos a causa del pecado. Su gloria no es el cielo, no es la eternidad, no es la inmortalidad, es el poder participar de la comunión con la deidad. En eso significa, se basa la gloria que el Señor quiere que gocemos y disfrutemos nosotros en nuestras vidas, en que podamos participar de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para Jesús no existe nada más valioso que las relaciones. Por eso, hermanos, es importante que cultivemos nuestra comunión íntima y personal con el Señor, nuestra relación. No se basa en venir de domingo en domingo a un culto y el resto de la semana estar ocupado en nuestras urgencias, en lo que para nosotros es importante, y desatender precisamente lo que Dios quiere que hagamos: apartarnos, buscar su rostro, meditar en su palabra, pasar un tiempo en oración. Mientras los humanos nos centramos en cosas materiales, la Trinidad se centra en la relación que existe entre estos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios en Cristo ha abierto una puerta. ¿Os acordáis el texto que me leí hace poco? Yo soy la puerta. Cristo ha abierto esa puerta hacia una relación eterna con Él, la cual ya comenzamos a disfrutar por medio del Espíritu Santo en el momento que entregamos nuestra vida. Pero, hermano, quédate y escucha bien esta palabra y esta frase que dice: la eternidad, por consiguiente, no está centrada, o estará centrada, mejor dicho, la eternidad, por consiguiente, estará centrada en la relación del Padre con sus hijos y no en el mar de cristal o en las calles de oro. Aleluya. ¿Has entendido lo que dice? La relación que Dios quiere con nosotros no se basa por la eternidad, no se basa en un mar de cristal ni en calles de oro. Cuando pensamos en la eternidad, muchas veces nos decimos que el Señor nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, una ciudad con mar de cristal, calles de oro, allí no tendremos más sufrimiento, más enfermedad. Amén, hermano, por supuesto que sí. Ya seremos librados de este tormento. Pero la eternidad no se basa, una vez más, por inercia, nos enfocamos en lo material muchas veces y no nos damos cuenta que la eternidad se basa no en el mar de cristal ni en la calle de oro, sino en estar constantemente disfrutando de la presencia de Dios, contemplándolo cara a cara, diciéndole cuánto lo amamos, teniendo una relación constante por toda la eternidad con Él, hermano. ¿Somos conscientes de eso? Y muchas veces no somos capaces, lo digo, y yo el primero, porque aquí nadie es mejor que nadie. Yo creo que muchas veces no somos capaces de estar ni media hora leyendo su palabra, ni siquiera media hora orando, ni siquiera media hora apartando un tiempo de comunión, de relación íntima con nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 10, 31 hasta el 11, versículo 1, no hace falta que vayáis, yo lo leo, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo algunas cosas. ¿Qué es lo que dice el versículo? Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No procurando, como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Seid imitadores de mí, así como yo de Cristo. En este mundo, la filosofía de este mundo es come y bebe y disfruta, que mañana vamos a morir.
este cuerpo se lo va a comer el gusano y ya mañana Dios dirá no, o si no creen Dios, ya mañana ya veremos, ¿verdad? Pero fijaros, el Señor, justamente la cara opuesta de la moneda dice, si coméis o bebéis, que es lo que se basa muchas veces en la filosofía de este mundo, si coméis o bebéis, haced, o cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nos rodea, hermano, refleja la gloria de Dios. Si nosotros no lo hacemos, dice el Señor en su palabra, que las piedras hablarían y aclamarían la grandeza y la omnipotencia de Dios. En el Salmo, capítulo 8, versículo 1 dice, oh Señor nuestro, oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Y en Isaías capítulo 62, versículo 3, hermano, este versículo es para ti, en esta mañana. Tómalo como algo tuyo. Isaías capítulo 62, versículo 3 dice, y serás corona de gloria en la mano de Dios y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Amén, hermano. ¿Lo crees? Pues gózate, hermano. El Señor te está diciendo, serás corona de gloria en la mano de Dios y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Aleluya, hermano. El Señor, dirigiéndose a los saduceos, a los escribas, a los fariseos que estaban allí, les dice en Juan 5:44, dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el Señor, gloria de los hombres no quiero, no recibo. Yo no quiero la gloria de los hombres, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aleluya, hermano. El Señor nos quiere que le contemos nuestras batallas. No quiere que nos gloriemos los unos a los otros, sino que queremos que le demos gloria, que busquemos su gloria en este mundo. Así que podemos ver claramente que una cosa es lo urgente en nuestras vidas, que tenemos situaciones urgentes. Por ejemplo, cuando íbamos de camino al hospital con mi suegra y tuvo esa parada cardiorrespiratoria, lo urgente era llevarla, ¿no?, a la urgencia lo más rápido posible, porque yo sabía que contra menos tiempo se perdiera, más posibilidades tenía, ¿no?, de que pudieran reanimarla. Y eso era lo urgente. Pero lo importante, hermano, lo importante, a pesar de la urgencia que tengamos en nuestra vida, es que no desenfoquemos de que lo importante es que glorifiquemos a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Ahora, el segundo punto, cuando hemos leído este texto, ¿vale?, pues podemos ver por la tardanza que el Señor tuvo a visitar a su amigo Lázaro, que ya había fallecido. Puede significar que Cristo 100% hombre, 100% Dios, no se identificara, ¿no?, con nuestro sufrimiento y nuestro dolor, pero más bien todo lo contrario. Lo podemos ver en el versículo 33 y 35, que dice lo siguiente, dice Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció y se conmovió. El Señor no es indiferente, hermano, a nuestro sufrimiento. Él lo sabe de sobra. Él fue hombre como tú y como yo y padeció, tuvo hambre, tuvo sed. Fue perfecto en todo su camino, pero Él vio, contempló con sus ojos todo el sufrimiento que había en esta humanidad. Y Él sabe, conoce perfectamente por lo que tú estás pasando, aquello que te apena, aquello que te hace sufrir, ¿verdad? Y aquí la palabra griega, precisamente de estremeció, a ver si lo digo, porque hay palabras griegas que son más difíciles que el español.
Dice, la palabra griega para estremecer significa, bueno, es embrimaomai. Embrimaomai. Y esta palabra en griego significa bufar con cólera, tener indignación, culpar, suspirar con disgusto. Esta es la palabra que se traduce de se estremeció, ¿verdad? Y es que la verdad, Jesús amaba a Lázaro. Ya lo dice el texto, lo hemos leído una y otra vez, y lo he dicho una y otra vez. Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Pero aquí la palabra estremecer también da evidencia que el Señor estaba indignado, estaba enfadado por la situación que estaba presenciando, porque, como he dicho antes, Dios no nos creó, no nos puso en este mundo para que después tuviésemos que morir. Eso no fue el propósito de Dios, y el Señor se indignó ante la muerte de Lázaro. Se indignó. Y sabe una cosa, yo pienso, en mi opinión personal, ¿vale? Que el amor y el odio van unidos de la mano. Y tú dirás, ¿me está diciendo, David? Y te voy a decir por qué. Normalmente cuando tú amas, también odias. Cuando tú amas la verdad, lo normal es que odias la mentira, ¿verdad? Cuando tú amas la vida, como Jesús amaba la vida, porque Él era el autor de la vida, lo normal es que tú odies la muerte, ¿no? Cuando tú amas la justicia, lo normal es que tú odies la injusticia, ¿verdad? ¿O es solamente lo pienso yo? Cuando tú amas la santidad y Dios es santo, 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 lo normal sería que odiemos el pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor podía tener esos dos sentimientos a la vez. Amaba a su amigo Lázaro, pero también estaba enojado porque odiaba las consecuencias del pecado. Y para eso Él vino a este mundo, precisamente para deshacer ese aguijón que nos tenía bajo la muerte. El amor, por supuesto, también el amor de Dios no significa, ni mucho menos, que vamos a estar exentos de problemas y dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos que poner un ejemplo, no hay mejor ejemplo ni mayor ejemplo que su mismo hijo tuvo que padecer y sufrir por cada uno de nosotros. Y el último punto que quiero compartir esta mañana con vosotros está en Hechos capítulo 20, 24. Y el punto este no es otra cosa que Dios quiere que lleguemos a la meta, pero que lleguemos a la meta importante, a la verdadera meta. El vivir nuestra vida únicamente en el aquí y en el ahora hace que nos olvidemos de nuestra meta final, ¿verdad? A nadie nos gusta estar en la muerte, pero esa es nuestra meta final. Pero a la luz de este versículo, y en definitiva del pasaje que estamos reflexionando en esta mañana, lo que nos habla es para que podamos vivir ahora una vida mejor. En el versículo 24 dice, pero mi vida, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, en el versículo 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Qué tarea te asignó a ti el Señor, hermano? O hermanos que están aquí en esta mañana. ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Te has planteado alguna vez que Dios tiene un propósito para ti, para tu vida? Que no solo se trata de venir a este mundo, nacer y morir. ¿Te has puesto delante de Dios para que Él te muestre realmente cuál es su propósito? Porque, oye, mi propósito es el mío, el tuyo es el tuyo. Yo no voy a decir que todos tenemos un mismo propósito, ¿verdad? En común, Dios, una gran comisión, ¿vale? Pero aparte de esa gran comisión, Dios tiene un plan especial para ti, diseñado para ti, porque Dios te creó a ti de una manera particular, con un carácter particular, con un temperamento particular, y Dios tiene un plan para usarte a ti, a cada uno de nosotros. Y el tuyo es el tuyo, y el mío es el mío. Pero tú tienes que descubrir el tuyo, y yo tengo que descubrir el mío. Ahora, si llegamos al final de nuestros días, y no somos conscientes siquiera
el plan que Dios tiene para nosotros, ¿ustedes creen que estamos llegando a la meta de una manera correcta? Yo creo que no, ¿no? El apóstol Pablo, compartiendo con los ancianos de Éfeso lo que había en su corazón, lo que está diciendo básicamente es que vivir teniendo en mente la meta futura de completar la carrera es la que dirigía su decisión en el presente. O sea, cuando tú tienes claro que Dios tiene un propósito y cuando tú tienes claro realmente cuál es ese propósito, esa meta que Dios ha puesto en ti es lo que va a dirigir tus decisiones. O por lo menos debería de hacerlo, ¿verdad? Al considerar su motivación, vemos que existe un peligro real. Aquí existe un peligro de correr la carrera y no terminar bien, como he dicho antes, ¿verdad? Ponerse en acción al servicio de Dios es un buen comienzo, pero no se trata solamente en eso, en el inicio. Debemos ser conscientes del gran peligro por delante, no llegar a terminar la carrera. Y aquí, cuando digo terminar la carrera, no me estoy refiriendo a la salvación, ¿verdad? La salvación la tenemos, y la tenemos segura en Cristo Jesús. Estamos hablando de la carrera. Vayamos un momento a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de 5, capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuidando de ella. Y si vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, acompañadme por favor, utiliza la misma palabra. Hechos 20, versículo 28. Versículo 28, no digo versículo 24, ¿verdad? Que dice Pablo a los Efesios, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí, obispos, es la misma palabra que se utiliza en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, es la palabra en griego episcopos. La palabra episcopo, la idea es de que examinemos, que lo examinemos todo, que seamos un veedor, y lo que implica, en el caso nuestro, en lo que estamos estudiando, tenemos que examinar nuestra vida, observar a nuestro alrededor, sabiendo que si no lo hacemos quizás no tengamos un buen final. O sea, tenemos que mirar, hermanos, preocuparnos, examinar cómo estamos corriendo esa carrera. ¿Por qué? Porque no es una carrera de 100 metros. Es una carrera de fondo. Una carrera que para algunos dura 30 años, para otros dura 50, para otros dura 80 años. Es una carrera larga. Entonces tenemos que mirar cómo estamos corriendo esa carrera y si realmente estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Nuestra misión en este mundo es glorificar a Dios en todo momento. Marta y María, y ya estoy terminando, Marta y María eran, junto con Lázaro, era esa familia donde el Señor se apartaba y descansaba. Todos tenemos un lugar de descanso, ¿verdad? Un lugar cuando llegamos y sabemos que podemos, en confianza,
podemos relajarnos, podemos disfrutar de esa amistad que nos da hospitalidad y que nos es como un bálsamo para nuestra herida, que nos conforta, ¿verdad? Esta era la familia a la que Jesús acudía muchas veces. Marta, María y Lázaro. Pero Marta y María tienen que aprender todavía. Nuestra fe tiene que ser pulida, hermano. Y no puede ser pulida de otra manera si no es a través de los problemas y de las dificultades. Marta y María tenían, juntamente con Lázaro, a pesar de que tenían una relación estrecha con Jesús, una relación cercana. Ya os comento que Jesús pasaba mucho tiempo en casa de Marta y María de Lázaro. Pero esa relación todavía no era suficiente para que su fe fuera completa. Igual, hermano, igual que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, te ama a ti y a ti en esta mañana. Y Él quiere tener una relación y no dudo que no la tengamos, la tenemos con Él. Pero todavía nuestra fe tiene que crecer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque vienen situaciones y momentos difíciles en nuestra vida y nos turbamos, nos tambaleamos, nos inquietamos. Marta y María decía, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor tiene que decir a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. No en el día postrero, ahora y aquí con tu hermano, yo soy la resurrección. Yo puedo decirle a tu hermano, levántate. Y tu hermano, que lleva 4 días muerto, que su cuerpo se estaba ya descomponiendo, puede levantarse y se va a levantar. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú lo crees? Pues di amén. Amén. Y no te sobrecoja cuando esté pasando una enfermedad, una situación difícil. Porque la urgencia nuestra es una cosa y lo importante para Dios es otra. Deja que esa situación por la que estás pasando glorifique a Dios. Deja que esa enfermedad, esa situación de paro, duración de no sé cuánto tiempo no está en paro, no sé cuál sea tu problema, solamente tú lo sabes y Dios. Pero deja que esa situación por la que está pasando sea motivo y ocasión para que Dios se glorifique. No te impacientes, de verdad. Mira, la victoria más importante, ¿sabes cuál es? Y esa ya la tenemos ganada. La victoria más importante la está diciendo Jesús a Marta. Es que yo me morí en la cruz por su pecado. Jesús resucitó a Lázaro. Lo resucitó. Y Lázaro, no cuenta la Biblia más de Lázaro. Solamente el Evangelio de Juan habla de Lázaro. Pero seguro que Lázaro tuvo que experimentar un aumento de su fe increíble, hermano. Pero Lázaro tuvo que morir otra vez. Lázaro, ¿verdad? Como tú y yo, aún tiene que morir. Pero el Señor quiere, hermano, que no dudemos. El Señor se lo dijo a Marta, pero no te dice que si crees verás la gloria de Dios. No te dice que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, te digo como si te lo estuviese diciendo el Señor. No te estoy diciendo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Lo crees esta mañana, hermano? Pues confía y descansa en el Señor. Porque Él ya ganó la batalla principal. Ese aguijón que nos azotaba, Él ya lo venció en la cruz. Y ya para terminar, me gustaría leer con vosotros estos textos. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, no hace falta que vayáis, o si queréis apuntarlo. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. El Señor Dios, el Señor tu Dios vive en medio de ti. El Espíritu Santo está en ti. Eres un poderoso vencedor, un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría, hermano. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con canto de alegría. Aleluya, hermano. El Señor está en nosotros. No está con nosotros solamente, sino que está en nosotros. Y Él es poderoso, es victorioso. Se deleitará
Él se deleita. ¿Sabéis por qué se deleita el Señor? En nosotros. Porque Él ganó la batalla. Porque estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor ganó esa batalla, hermano. Ahora somos embajadores en Cristo Jesús para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Corintios, capítulo 15, 55-56 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, hermanos, para finalizar, acuérdate que hay que saber separar lo urgente de lo importante en nuestras vidas. Tenemos que entender y tener claro que el Señor sabe perfectamente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Él sabe perfectamente y se identifica perfectamente con tu problema, con tu situación. No lo dudes nunca, hermano. Aunque Él se quede 2 días más esperando, o el tiempo que se lleve, Él sabe y se identifica y sufre por tu situación. Y por último, Dios quiere que lleguemos a la meta, pero a la meta importante, a la meta más importante, que cumplamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Vale? Que el Señor también llegue esta mañana, que el Señor cumpla su propósito, que realmente consigamos. Yo sé, mira, nuestra vida muchas veces es como cuando estamos en la playa y nos metemos dentro del agua, ¿verdad? Y vienen las olas, y aunque tú quieres mantenerte firme, las olas así y te mueves, ¿verdad? Cuando hay olas, cuando no hay, pues no te va a mover, obviamente. Pero cuando tú estás en el agua y las aguas se mueven, pues eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. En la corriente de este mundo, tú quieres estar firme delante de Dios, y yo sé lo que ocurre. El Señor no está ajeno. No está ajeno a lo que nosotros sufrimos y padecemos. ¿Te acuerdas de que somos carne? Y esas olas muchas veces vienen a nuestra vida y hace que nos desenfoquemos de este propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hermano, si la ola te mueve y te hace que se mira a otro lado, más pronto vuelve a centrarte en lo que tiene que enfocar tu mirada, que tiene que glorificar a Dios en todas las cosas que hagas. Amén. Amén. Pues nada, pues espero que haya sido bendición esta palabra para nosotros. Voy a dar paso a Pedro, porque hoy tenemos comunión, y le voy a dar paso a él para que él pues comparta este honor que tenemos de recordar nuevamente esa victoria que el Señor consiguió para ti y para mí, que fue su muerte en la cruz y resucitó al tercer día. De esta historia. La primera es el desconocimiento que tenía Marta y María en aquel tiempo acerca de Jesús, porque Jesús nos va enseñando en nuestra vida de quién es Él a medida que vamos teniendo una relación con Él. Señor, si hubiera estado aquí, Jesús estaba allí, siempre estuvo allí. Él siempre estuvo con Marta y María en aquel lugar porque Él es el Dios Todopoderoso. Cuando le dijo a los discípulos, Lázaro duerme, es porque Él lo sabía, porque Él estaba allí. Y hay algo que hemos aprendido en nuestra vida a lo largo de nuestra relación con Jesucristo, y es que Él está con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días está con nosotros. Y la segunda cosa que yo aprendo interesante de esta historia que me impacta es el límite que podemos poner al poder de Dios. Señor, si hubiera estado aquí, Lázaro no habría muerto. El límite que ellos habían puesto era la muerte. Marta y María pensaban que después de que Lázaro hubiera muerto ya no había solución. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Él puede hacer cualquier cosa.
¿Sabes cuál es el límite para que Dios trabaje en tu vida? ¿Sabes cuál es el límite para que Dios pueda hacer algo tremendo, grande, poderoso en tu vida? Tu fe. Tu fe. Si tu fe es corta, el poder de Dios en tu vida es corto. Si tu fe es grande, Dios hará grandes cosas en tu vida. Y Él nos lo enseña a través de, cuando celebramos la Cena del Señor, aprendemos estas dos cosas. Primero, que Él es el Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, que murió en la cruz y que no hay límite a su poder. Él murió y porque Él murió y resucitó, nosotros podemos resucitar y resucitaremos seguro con Él. No hay límite al poder de Dios. Cuando celebramos la Cena del Señor estamos diciéndole al mundo que Él murió en una cruz, que Él pagó el precio de nuestro pecado, que nuestra deuda fue saldada y porque Él murió y resucitó, todo el que cree en Él vivirá eternamente con Él y resucitaremos con Él. Qué cosa, ¿verdad? Que cuando el apóstol Pedro en su carta escribe a los creyentes, les dice una expresión interesante que es el abandonar el cuerpo. Ausente del cuerpo, es como que ese cuerpo es algo que en realidad ya no es nuestro, porque tenemos otro cuerpo, un cuerpo glorificado preparado para nosotros. Ausente del cuerpo, presente en el Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor. No nos alegramos en su muerte porque tuvo que sufrir mucho, pero sí reconocemos que fue algo tremendo lo que el Dios Todopoderoso hizo. Convertirse en carne, convertirse en pecado. Él se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de ese pecado. Él tomó nuestra culpa en la cruz y pagó absolutamente todo en la cruz. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Lo crees? Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a celebrarlo con algo diferente. Ese pan que está ahí no lo hizo una máquina. Normalmente cuando comemos un pan en las panaderías lo pone una máquina que lo muele, lo amasa y lo hace el pan. Ese pan lo hicieron las manos de alguien que ama profundamente a Jesús. Amén. Ese pan han sido hechos por las manos de un santo que ama a Jesús. Amén. Nuestra hermana ha hecho el pan no para nosotros, sino para Jesús. Ese pan ha sido hecho por sus manos, como aquel pan que en aquel día fue presentado a los discípulos en la mesa, en esa cena. Nuestra hermana ha hecho ese pan por amor a Jesús. Gracias, hermana. Así que hoy tenemos el privilegio de no comer pan de molde ni pan hecho por una máquina, sino pan hecho por las manos de los santos. Voy a pedir a Antonio que dé gracias por el pan y así ya por el vino. Después repartirán el pan y celebraremos, anunciaremos la muerte del Señor. Amén. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga.
o hasta que nosotros nos vayamos. Bendito el Señor. Gloria y honra a tu nombre en esta mañana, Padre del cielo. Una vez más como pueblo, Señor, te damos la gloria